Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Incendio de grandes proporciones en Centro Habana. 7 personas murieron, entre ellas 2 menores de edad. De acuerdo a las autoridades, el siniestro se desató mientras estaban cargando 2 motos eléctricas. La nota del gobierno provincial precisa que el incendio ocurrió en la calle Perseverancia 159 entre Ánima y Virtudes. El hecho se produjo en horas de la madrugada de este miércoles en una vivienda de construcción mixta con estructuras de mampostería y madera en su interior. Y todo parece indicar que el siniestro comenzó por la explosión de los vehículos que se encontraban en la entrada de la sala. Se investigan las causas del accidente que se generó mientras se cargaban 2 motos eléctricas en la entrada de la vivienda. Hasta el lugar llegaron de manera inmediata los bomberos y autoridades de la provincia. El primer secretario del partido, Luis Antonio Torres Iribar, y la gobernadora de la capital, Janet Hernández. Aunque el incendio ya fue controlado, continúan las labores en el lugar de los hechos, agrega el comunicado. Según explicaron, los fallecidos pertenecían a un mismo núcleo familiar. Lamentable noticia, integrado por 7 personas. Los incendios provocados por explosiones de motos eléctricas en Cuba son más frecuentes. La semana pasada, la explosión de una motorina provocó un incendio que destruyó un total de 14 vehículos de su tipo en un parqueo de la empresa eléctrica de Camagüey. En mayo del año pasado, un niño perdió la vida luego de una semana hospitalizado por las heridas producto de un incendio de una moto eléctrica dentro de una vivienda en Santi Espíritu. El pequeño fue identificado como Cris Ángel Lorenzo Hernández, de 7 años. En el siniestro también falleció su abuela. Un saludo ahí, familia. Necesito saber si me escuchan ahí porque estaba conectado en la Wi-Fi y tuve que cambiar y a veces como que no se escucha cuando hago esas cosas. Si no, para volver a empezar la directa. Saludos, saludos. Saludos, familia. Saludos. Ale, mi hermano, ¿tú me escuchas? Esto es rapidito, ¿tú me escuchas? Solo necesito saber si me escuchan porque es que cambié el Wi-Fi de la casa para los datos móviles, entonces lo he hecho un par de ocasiones en medio de la directa y y no me escuchan, me dejan de escuchar. Solo necesito saber si me escuchan ahí, que esto es rapidito, va a ser una denuncia. ¿Me escuchas, Ale? Sí, se escucha ya, perfecto, eso es lo que quería saber. Saludos ahí, familia, compartan si pueden. Yo hice una publicación ahora, antes que esta, sobre algo que me dejó completamente alucinando, y ahí luego la etiqueté. La embajada de Estados Unidos en Cuba me bloqueó en Twitter. Me bloqueó por expresarme. Primera enmienda de la Constitución de este país. Embajada de Estados Unidos en Cuba, yo soy ciudadano americano y yo me acojo a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Ok? Tú no eres un perfil privado, tú eres un perfil público que vive de fondos públicos, los cuales yo aporto diariamente con el sudor de mi frente. O sea, el salario de ustedes los pago yo. Número 1, no me pueden bloquear, porque ustedes son una institución de este gobierno, de este país, y ustedes se deben a nosotros. Número 1, tú no me puedes silenciar, ustedes no me pueden silenciar. Y número dos, yo solo estoy diciendo la verdad. Yo sé que la verdad es relativa, pero en este caso yo estoy diciendo la verdad. ¿Por qué me bloquean? ¿Por qué me bloquean? ¿Cuál es el problema? Porque ustedes ponen y felicitan al pueblo cubano por haber votado por el Código de Familia cuando ustedes saben que en Cuba hay una dictadura.
Cuando ustedes saben que en Cuba no se puede votar porque no existe votaciones libres hace 64 años, y tú le dices felicidad al pueblo de Cuba por votar, yo tengo todo el derecho para decirle a ustedes que ustedes están siendo cómplices porque están legitimando que en Cuba existen elecciones libres. ¿Cuál es el dolor de ustedes? De que le digan al pueblo de Cuba, no emigren, quédense en Cuba e inviertan en Cuba, cuando ustedes saben que en Cuba no se puede invertir. Número uno, el cubano no tiene dinero para invertir. Y número dos, ahí solamente invierte el que tiene contacto con la dictadura o el que la dictadura permite. Entonces lo que ustedes están haciendo es regando la propaganda castrista en el mundo entero. Y los están usando ustedes y ustedes se están dejando usar para la propaganda castrista de que en Cuba hay libertades, de que en Cuba hay derecho al voto. Entonces, los cubanos como yo, que los denuncian, los bloquean. Pero ustedes tienen que primero saber qué cubanos hay, porque yo soy ciudadano americano. Y ustedes se deben a mí y a todos los ciudadanos americanos porque pagamos los fondos de los salarios de ustedes. El que me bloqueó es una persona. Y los que tomaron la decisión son personas que son pagadas por mí, porque son funcionarios públicos. Son funcionarios públicos y los funcionarios públicos viven de los impuestos de los ciudadanos y residentes americanos. Y yo soy ciudadano americano. Soy ciudadano de este país. Es una falta de ustedes y una demostración. Es una demostración de que se les ha pegado el sistema dictatorial que hay en Cuba. Intentando silenciar a las personas. ¿Ok? Déjenme saber si se escucha ahí, familia, por favor. Son los mayores cómplices de la dictadura, definitivamente. Lo son. Déjenme saber si se escucha, que se pasó ahora el audio para el carro. Esta denuncia es rapidita. Porque ya me entero que hay otro hermano, Joel, que también se lo han hecho también. Mi hermano, Alexander, una institución de Estados Unidos, brother, que bloquea a un ciudadano americano, brother. ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes están locos, ustedes saben lo que están haciendo. Ustedes saben que me voy a poner peor todavía. No entienden que me voy a poner peor todavía, les voy a poner más el dedo todavía, porque esto solo demuestra la complicidad. ¿Cómo ustedes van a bloquear a uno? Porque yo le estoy diciendo la verdad. No le den más visa, a hijos de dirigentes. Ustedes saben muy bien quiénes son los hijos de los ministros en Cuba, seres. No se hagan los bobos. Ustedes saben quiénes son los hijos de los ministros. Y no me vengan después con un papelito por abajo de la puerta para ir a corte, porque yo sí tengo nombre de hijos de dirigentes que han cogido la visa. Y yo les voy a presentar todo eso a un juez para que no me vengan a inflar con un papelito y meter miedo para que si para corte. No, yo estoy diciendo la verdad. Y estoy diciendo que ustedes le dan visa a cómplices de la dictadura, hijos de dirigentes y gente que reprimió el 11 de julio. Ustedes lo han hecho. Ustedes lo han hecho y las pruebas están. Las pruebas están. Entonces, cuando lo denunciamos, hagan buen trabajo. Entonces, tienen a la gente que necesita, a la gente que son ciudadanos americanos con su familia, los tienen esperando. Y viene un parol que la mayoría, o sea, mucha gente que viene aquí son esbirros de la dictadura y son comunistas y ustedes no le piden nada. Ustedes no le piden nada y han llenado esto de comunistas y de represores. Están por ahí la familia de los presos políticos. Fulanito está en Cuba, en Estados Unidos. El fiscal no sé cuál está en Cuba. El fiscal no sé cuál está en Cuba. ¿Qué hacen los fiscales del 11 de julio aquí? No, porque es que no saben. Entonces no pongan leyes, que después ustedes no pueden ver quiénes son los que pueden venir. Entonces los que sí le piden hasta la médula, que son la reclamación y la reunificación familiar, a esos los tienen parados. Eso sí los tienen parados. La inmigración legal sí la tienen parada. Y después tienen la cara de decir de que no te vayas, invierte en Cuba. La embajada de Estados Unidos en Cuba, el país, que sabe cuál es el sufrimiento de nosotros. En serio, pero esta es esta administración. Administración Biden. Es esta. Toma nota, cubano, que puedes cambiar la realidad en Estados Unidos. Toma nota, mira a ver por quién vas a votar en el 2024. Yo voy a ejercer mi derecho al voto y yo voy a votar en la boleta por el que salga del otro lado de la boleta. Que no sea Biden. Y ojalá sea Donald Trump. Ojalá sea Donald Trump. Donald Trump. Todos ustedes de la embajada van a aplicar para mi trabajo.
Cuando termine el mandato de Biden, aplíquenme a mi trabajo porque se van a quedar sin pincha. ¿Oyeron? Apliquen para mi trabajo si quieren. O para McDonald's. Aquí se está diciendo la verdad. Y yo tengo la libertad de expresión para opinar lo que yo quiera. Y yo opino, según los hechos, que ustedes son cómplices de la dictadura porque ustedes están repitiendo el discurso de la dictadura. La dictadura dice que hay inversión en Cuba y ustedes atrás repiten que hay inversión en Cuba. Número uno, no debiera haber una embajada de Estados Unidos, el país bandera de la libertad y de los derechos humanos, en un país donde hay una dictadura comunista por 64 años que aplasta los derechos humanos, que asesina personas, que persigue activistas, que cae al pueblo cubano y que tiene más de 1000 presos políticos. No debería haber una embajada ahí, en un lugar. Deberíamos combatirlo, exigirle que salgan del poder y deberían ayudar al pueblo cubano. Y ayudar al pueblo cubano no es vender una realidad que no existe, no es legitimar una votación donde ustedes dicen que el pueblo cubano votó, cuando ustedes saben muy bien que en Cuba no hay voto libre, que eso no existe, que eso es una manipulación. Eso es ser cómplice y eso es lo que yo interpreto como cómplice. Y la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América me acoge.